Alcalde Galán, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. ¿Cómo está la ciudad hoy, alcalde? Con muchas obras, muchos trancones. Esperamos que se solucionen pronto, pero no los aguantamos porque las vías avanzan. Esperamos que se vean pronto esas vías. Sí, ahí vamos, Ricardo. Se saben muchas obras y además en esta temporada, pues, es más complejo el tráfico y cuando hay accidentes o situaciones excepcionales, pues se agrava. Pero pues ahí estamos trabajando todos los días para poderla resolver rápidamente y pedirle paciencia a la gente mientras que la ciudad resuelve sus problemas de movilidad construyendo el sistema de transporte que estamos construyendo. Y las obras, pues, se nos afecta la vida, yo soy consciente de eso, pero estamos trabajando para agilizarlas. Mire, desde el viernes de la próxima semana levanta temporalmente el pico y placa, ¿verdad? En Bogotá. Vamos a hacerlo 2 días para que tengan todo el fin de semana de la Navidad y del 31 completo los ciudadanos para que puedan movilizarse en la ciudad sin ningún problema. Muy bien, es decir, no es toda la temporada, sino 2 días, puntualmente. Es 2 días en la práctica, es el 26 y el 2. 26. Que son los 2 viernes, esos dos. Sí, que son, exacto, esos 2 viernes. Una muelita ahí como una muelita, exactamente. Muy bien, alcalde. 8:29 minutos. Alcalde, lo llamé para hablar sobre los autodenominados PPP, que es una banda criminal dedicada a cometer actos de vandalismo y de terrorismo, según la Fiscalía, teniendo como epicentro universidades públicas en Bogotá, defendidos increíblemente por un grupo de 30 congresistas recientemente. ¿Qué información tienen ustedes desde la alcaldía sobre ese grupo criminal? Pues mire, Ricardo, ustedes recordarán que a mediados del 2023, en una de esas disturbios que hubo en una de las universidades, le lanzaron un artefacto explosivo a un policía que lo afectó gravemente y él quedó en estado vegetativo desde esa época. En ese caso, la policía y la fiscalía avanzaron rápidamente y capturaron a 2 de los responsables, que fueron judicializados y están en este momento presos por cuenta de ese hecho. Sin embargo, esos 2 hacían parte, digamos, de un grupo de actores criminales que realizaban este tipo de actividades violentas en entornos universitarios, alrededor, afuera de las universidades particularmente o enfrente. Entonces, desde ese momento se inició una investigación que cuando yo llegué el año pasado, en los informes que me presentaron de investigaciones en curso, pedí priorizar. Desde el primer momento ustedes y la opinión pública nos pedían, venga, ¿cuándo es que van a capturar a los tipos violentos que cada vez que hay una situación de protesta, terminan infiltrando las protestas y generando estas actividades violentas, poniendo en riesgo a policías, a gestores, a ciudadanos en el transporte público, muchas veces lanzando bombas incendiarias o papas bomba a buses de Transmilenio, por ejemplo, en un caso secuestrando un bus de estos y lo incendiaron en el entorno de la Universidad Tecnológica de Ciudad Bolívar, por ejemplo. Y entonces esa investigación siguió su curso. Fue un esfuerzo grande de la policía con la fiscalía que tomó tiempo para recopilar todas las pruebas que permitieran identificar las personas, por una parte, y los delitos. Es algo muy sólido que después de, repito, pues más de 24 meses en total desde el inicio de la investigación, llevó a la captura que fue obviamente autorizada por un juez de la República cuando vio los elementos que se consideraron en el expediente, y luego no solamente la imputación, sino una medida de aseguramiento después de legalizada la captura que implica establecimiento carcelario, reclusión en establecimiento carcelario. O sea, 2 jueces de la República revisaron los elementos que tiene la Fiscalía recopilados por la policía y avalaron. Entonces, para mí sí es un avance muy importante que manda un mensaje de que no se puede tolerar ni permitir ese tipo de actividades que se disfraza como protesta, pero que no es protesta, son actividades que generan hechos de violencia, que ponen en peligro, repito, a funcionarios públicos, que generan terror en la ciudadanía. Ustedes piensen, cuando hay un bus de Transmilenio al que le lanzan en la 30 una bomba incendiaria, pues el peligro que esa bomba caiga dentro del bus y afecte a 50, 70, 80 personas que están en el bus es realmente grave y eso no puede pasarse por alto. Y por eso esta investigación fue una de las prioridades. Llegamos a estos 11 capturados, cada uno tenía un rol, cada uno tenía unos delitos que se les endilgaron. Además, pues son varios. Terrorismo, por ejemplo, es uno de ellos. También la afectación al sistema de transporte público es otro de ellos. Pero es la primera fase, Ricardo, porque vamos a seguir identificando a todos los que han hecho este tipo de actividades en Bogotá para que los llevemos ante la justicia, pero que sea
como ocurre, creo yo en este caso, un expediente sólido, que se avale por completo por los jueces, que no se caigan esas capturas al otro día, sino que garanticemos que tengan los suficientes elementos probatorios para que estas personas paguen en la cárcel por esos delitos que cometieron. Yo, frente a la carta, termino con esto, Ricardo, pues la conocí por los medios de comunicación. Creo que esos congresistas no tienen conocimiento de lo que es la investigación y la responsabilidad de estas personas, porque no tiene ningún sentido que con los delitos que se le están indicando, con las pruebas que hay, con los elementos probatorios en general que tiene el expediente, pidan que se liberen a estos personajes que lo que hicieron fue terrorismo y violencia, afectando a millones de bogotanos, porque cuando hacen eso en la 30, cuando hacen eso en la 26, pues terminan afectados millones de bogotanos por cuenta de la afectación al sistema de transporte público. Alcalde, si le entiendo bien, esa modalidad terrible que no habíamos visto antes, o al menos no tan directamente, de lanzar bombas Molotov, de lanzar bombas incendiarias contra buses en movimiento con decenas, centenares de personas que podrían causar una tragedia de marca mayor, ¿lo trae este grupo? ¿Ellos tienen ese modus operandi, entre otras cosas? Es una de las cosas que han hecho, que ese grupo ha hecho. Es una de las actividades que han hecho. Ahí hay varios que de pronto ustedes vieron las imágenes que nosotros publicamos, imágenes como la del bus de Ciudad Bolívar. Ahí amenazaron con arma blanca al conductor, lo sacaron y quemaron el bus. En otros casos lanzaron efectivamente bombas incendiarias a buses de Transmilenio en la 30. En otros casos atacaron con bombas incendiarias una patrulla de la Dirección Antinarcóticos en la 26. Entonces, sí los ataques a los vehículos de transporte público y también a la policía es, digamos, una de las prácticas de este grupo. Y alcalde Galán, regresando a los 11 capturados que usted dice hacen parte de esa organización PPP, quisiera preguntarle, porque una de la defensa que hacen los congresistas del pacto histórico es que ellos son activistas sociales, que son integrantes de sectores populares. Quisiera preguntarle si estas personas capturadas son o fueron estudiantes de alguna universidad pública en Bogotá. La información que tengo, que me transmitió la policía, es que no son estudiantes. No sé si fueron en algún momento, pero no son estudiantes de las universidades, por una parte. Ahora, que realicen otras actividades, no tengo esa información. Lo que le corresponde a la justicia y a la fiscalía es que quien cometa delitos, independientemente de otras actividades que haga, tiene que responder por ellos. Entonces, eso no puede ser, digamos, una excusa para que la justicia no pueda entrar a operar. Si ellos trabajan en actividades eventualmente como los menciona usted, pues no tiene eso absolutamente nada que ver con el hecho de que hay pruebas suficientes para que ya 2 jueces de la República determinen que son posibles responsables que enfrentan juicio de comisión de delitos como terrorismo o como la utilización de artefactos explosivos contra vehículos de transporte público. Tienen que responder por eso, independientemente de lo que más hagan. Eso para mí es irrelevante. Lo relevante en este caso es si hay pruebas, y las hay, de que participaron en estas actividades violentas y de terrorismo en Bogotá y que respondan por eso ante la justicia. Sí, alcalde, a propósito de las pruebas de este caso, ¿qué dicen de la financiación? ¿Cómo se financian los PPP y qué relación tienen con grupos armados? Pues tenemos indicios que apuntan a que es una financiación que viene de fuera de Bogotá. Hay un canal que se está investigando a través del cual llegarían de Medellín recursos para ellos, para sus actividades acá. ¿De quiénes, alcalde? Pues digamos, eso está en investigación. Cuando usted ve el tipo de actividades que a veces estos grupos o este grupo hacen o hacían alrededor de las universidades, buscando reclutar, haciendo propaganda con banderas rojas y blancas, pues eso se asemeja, por ejemplo, a grupos que están siendo investigados y con los cuales el Estado se está enfrentando. Ahora, ese vínculo directo lo tiene que hacer la justicia. Yo no tengo los elementos para poderlo hacer, pero sí hay indicios que apuntan a que habría financiación de parte de grupos armados ilegales del orden nacional que están financiando actividades de este estilo en Bogotá para generar terrorismo y para afectar el orden público. Alcalde, he escuchado 2 hipótesis, no sé con cuál esté más cerca la información que ustedes tienen, de que detrás de este grupo estaría el ELN o las disidencias de Calarcá, o una mezcla de las dos. ¿Qué información han podido tener ustedes? Pues hay indicios en los 2 sentidos, pero eso será
pues la justicia la que determine si es comprobado o no y cuál de los dos grupos estaría financiando estas actividades. Pero sí hay indicios que apuntan hacia eso, que repito, será la justicia la que determine si se confirman. Pero lo que sí es un hecho es, repito, que estaban, afortunadamente porque ya están detenidos, estaban cometiendo hechos de violencia que generaban terror en los habitantes de Bogotá, que ponían en peligro a los ciudadanos en el transporte público y a funcionarios públicos, y eso pues ya es un hecho. Ahora, el vínculo es importante avanzar en él, pero es más importante en este momento lograr inicialmente, de manera inmediata, capturarlos para que no sigan cometiendo este tipo de actividades. Sí, mire, alcalde, el comunicado realmente no es una carta, es un comunicado del 1 de diciembre. Que firman Robert Daza, quienes proponen esto es Robert Daza, senador coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en el marco de la protesta social, senador del Pacto Histórico, Robert Daza. Lo firma el representante de la Cámara, Alirio Uribe, del Pacto Histórico, pero lo firman además otras 30 personas, entre ellas el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pero lo firma Isabel Cristina Zuleta, también Clara López Obregón, Aida Quilcué, Ariel Ávila, Imelda Daza, Jael Quiroga, Julián Gallo de las FARC, bueno, de Comunes, Sandra Ramírez de Comunes, Alfredo Mondragón, Wilson Arias, básicamente es la bancada del Pacto Histórico. Y dice lo siguiente, usted ya nos anticipaba lo que usted opinaba sobre esto, pero le voy a leer la primera parte de la carta para que usted le dé su opinión a los oyentes. Dice lo siguiente: manifiestan su preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que se repitan prácticas de inflación punitiva y el uso de agentes encubiertos cuya finalidad no busque la de evitar la comisión de los delitos. La comisión ha podido constatar, acorde al contenido de la imputación, que se distorsionan los hechos desconociendo las directivas de la Fiscalía. Y luego dicen que estos jóvenes, a quienes presentan como unas mansas palomas, dan los nombres y sus cédulas, 11 en total, han sido parte de diversas expresiones populares, víctimas de hostigamientos, señalamientos y persecución. ¿Qué opina frente a esto que dice la Comisión de Seguimiento del Congreso de la República para la Protesta Social? Es totalmente absurdo, Ricardo. Frente a los elementos probatorios que tiene el proceso, es absurdo manifestar eso. Yo sí creo que es importante pedirle a esos congresistas que miren los videos de las actividades que cometieron estos delincuentes, estos criminales. Cómo lanzaron, repito, bombas incendiarias a buses del sistema de transporte público. Y si les parece que eso es investigar eso, judicializar ese tipo de actividades, es criminalizar a unas mansas palomas. Eso sí es absurdo y esta sociedad ya tiene que dar la discusión. Nosotros no podemos ser permisivos con la violencia, no podemos justificar ningún tipo de violencia. Eso para mí no es ningún tipo de protesta ni de manifestación válida. Eso es terrorismo, eso es violencia contra la ciudad y contra los ciudadanos, y yo sí creo que tenemos que avanzar como sociedad en un acuerdo, en cierta forma, básico, de decir, aquí la violencia no se permite, no se puede permitir y tiene que ser sancionada efectivamente penalmente cuando ocurre. Y estos hechos generaron violencia, pusieron en peligro la vida de servidores públicos y de ciudadanos y deben ser castigados por la justicia. Entonces, pues yo espero que tengamos la oportunidad de ver la reacción de estos congresistas ante esas imágenes para ver si siguen pensando lo mismo frente a este caso. Las inocentes palomitas que defienden los congresistas del Pacto Histórico resultan procesados hoy por terrorismo y otros delitos. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. 8:41. Estás escuchando